que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, hermanos, créanme. Es la espina dorsal del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio. Fíjense que digo del Evangelio. ¿Por qué? Porque anuncia cosas preciosas del nuevo pacto bajo el cual vivimos. Con los hermanos que están viniendo a la clasecita que yo estoy dando por aquí en las mañanas, pues he estado compartiendo con ellos que hay 3 puntales sobre los cuales descansa la vida cristiana, y el primero es el conocimiento de Dios, luego la adoración y la alabanza y la oración. Y el conocimiento del Señor se adquiere a través del estudio concienzudo de las Escrituras. Hay gente que pretende vivir la vida cristiana sin leerse el manual de instrucciones, y entonces imitan lo que otros hacen, simplemente porque otros lo hacen o otros lo dicen. Pero nosotros no estamos en esos negocios. Nosotros queremos saber qué es lo que dice Dios acerca de lo que nosotros debemos o no debemos hacer, de lo que a Él le agrada, de lo que a Él no le agrada. Nosotros queremos saber eso para estar siempre en su perfecta voluntad. Y vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 10, y sin entrar en un montón de detalles porque no nos daría tiempo, pero vamos a comenzar a leer en el versículo 5 del capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, Jesús entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Añade el Señor su bendición a la palabra leída, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ilumina nuestros corazones con tu luz para que la podamos entender, y haciéndolo así, Señor, te demos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentar, hermanos. Es lamentable, hermanos, pero la mayor parte del sistema religioso está haciendo cosas aprendidas que por generaciones nosotros hemos recibido, y las hacemos día a día, y muchos ni siquiera saben por qué las hacemos. La realidad es que usted le pregunta a alguien: oye, ¿por qué tú haces esto? Y la mayoría de la gente dice: pues porque eso fue lo que me enseñó el cura, o eso fue lo que me enseñó el pastor, o eso es lo que yo veo que toda la gente hace, y como yo lo hace, pues yo lo hago. Ese es el único argumento que realmente tienen, porque no hay una base bíblica para defender o sustentar aquello que están haciendo. El nuevo pacto, hermanos, es algo tan viejo como la misma Biblia, y sin embargo mucha gente, evangélicos, gente que estudia en seminarios, gente que tienen doctorados, pues no saben nada, absolutamente nada del nuevo pacto. Y usted lo sabe porque va gente a estudiar, estudian una maestría en divinidad, otros estudian un doctorado en divinidad, y cuando salen del doctorado en divinidad, agarran un pote de agua y se lo echan por encima a la gente, y aquí te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted cree que para echarle un poco de agua a una persona hay que estudiar tanto tiempo, ¿es esa la voluntad de Dios? Que estemos 4, 6, 8 años estudiando a nivel postgraduado para venir a hacer lo que tú no necesitas saber nada para hacerlo. No, hermano, yo no creo que esa es la voluntad de Dios. Usted le pregunta: oye, pero el nuevo pacto tiene provisión para eso. Y dice: sí, eso está. Y entonces, para defenderlo, te buscan un texto del Antiguo Testamento, porque no saben lo que ocurrió en la cruz, no saben lo que pasó en la cruz del Calvario, no saben cuál es la revelación que Dios mismo le dio a Pablo y a Pedro y a los demás para que nos las pasaran a nosotros como parte de la iglesia del Dios viviente, del nuevo pueblo de Dios, del verdadero Israel de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Estos días me decía mi hermana que los judíos le entregaron a Belén, se lo entregaron a los palestinos. Ahora Belén es de los palestinos.
Ay, dice, ay, qué cosa tremenda. Hermano, regalaron el lugar del nacimiento del Señor Jesús. Se lo dieron a los palestinos, a la gente que no cree en Jesús. ¿Sabe por qué se lo dieron? Porque ellos tampoco creen en Jesús. ¿Que ningún judío hoy cree en Jesucristo? ¿Y quiénes son los creyentes? ¿Quién es el pueblo de Dios, hermano? ¿El pueblo que cree en Jehová? No, el pueblo que cree en Jesús. Ese es el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que van para el cielo? ¿Los que afirman que tienen los mandamientos de Jehová? No, los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esos. Por tanto, no te extrañe que les regalen a Belén, que les regalen el otro, porque para ellos no tiene ninguna importancia. Ellos no creen en Dios, ellos creen en su Dios, no en Dios. Por tanto, no te extrañe. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 10? Dice, pues mira, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Uno de los puntales, hermano, del evangelio es que no fue un ángel quien nos predicó las buenas nuevas, que no fue un hombre cualquiera, sino que fue Dios mismo a quien se le preparó cuerpo. Que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, el eterno Dios, asumió forma humana y descendió a esta tierra y vivió entre nosotros. Me preparaste cuerpo. En otras palabras, yo no tenía cuerpo, tú me preparaste uno, y entonces Dios vino en carne, dice la palabra del Señor. Dios fue manifestado en carne y visto de los hombres, recibido arriba en gloria, dice la palabra de nuestro Señor. De manera que lo que vamos a leer no es la opinión del apóstol Pablo, no es la opinión del apóstol Pedro, sino que es la palabra de Dios mismo que se hizo carne y nos la reveló aquí abajo. Eso es. Y dice la palabra del Señor, diciendo primero, versículo 8, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, hace tiempo que Dios estaba cansado de los sacrificios que se le presentaban, que el pueblo religioso le presentara sacrificios, animales que llevaban al altar y los sacrificaran en pago de los pecados de la humanidad. La gente no solamente sacrificaba animales, sino que también se sacrificaban ellos. Y usted encuentra que una de las prácticas comunes era que el pueblo religioso, por ejemplo, se vestía de cilicio, se vestía de saco. Otros se vestían de saco y se echaban tierra por encima, se desgarraban la ropa para indicar que estaban en sacrificio, para agradar a Dios, para pagar, para expiar, para pagar por los pecados cometidos. Venía alguien y pecaba y hacía algo que él entendía que estaba en contra de la ley de Dios. Entonces se buscaba un animalito y se lo llevaba allá al sacerdote, el sacerdote lo mataba y le echaba la culpa al animalito para aplacar la ira de Dios. Otros hacían eso y entonces en adición a eso vestían cierta manera de vestir, se ponían un traje de saco, lo cual la Biblia le llama cilicio, o se echaban tierra por encima, se desgarraban la ropa para indicar que estaban siendo castigados, se estaban autocastigando para satisfacer las demandas de un Dios santo a quien ellos querían mantener contento para pagar por el pecado que ellos habían hecho. Otros entraban en un periodo de ayuno, por ejemplo, estaban sin comer por muchos días y para martirizar su cuerpo, para pagar, para hacerlo sufrir por el daño que se le había hecho a Dios. Son prácticas antiguas. Y usted me dice, pero pastor, ¿eso no son prácticas antiguas? Si todavía las vemos. Esa es la verdad, todavía las vemos. Vemos que cuando tú vas a una iglesia de estas del sistema religioso evangélico que hoy tenemos y romano, y tú vas y has hecho algo y la gente se entera y se lo dices al pastor o al sacerdote, a quien sea, pues muchas veces el pastor te dice, mira, cógete una semanita de ayuno, cógete una semanita, tú tienes que estar 2 semanas, tú tienes que hacer el ayuno de victoria, tienes que estar 20 días, 40 días, 10 días en ayuno para ver si Dios te perdona, para que contentes a Dios. Otros mandan promesas, se visten, yo recuerdo, estábamos recordando esta mañana, mi hermana May y yo, se visten, por ejemplo en Juana Díaz se vestían de un traje como blanco o azul en otras ocasiones, con unas borlitas
así blanquita que le colgaban, ¿verdad? Y entonces eso es que estaban, no sé cómo le llamaban a eso, era un hábito, ¿verdad? Era un hábito que se ponía la gente y uno preguntaba y dice, es que mandé una promesa. Es que mandé una promesa y entonces estoy así para que Dios me conteste. Otra vez, a Dios hay que bregar con Él como se brega en la plaza del mercado. Tú sabes, yo te doy tanto y tú me das tanto. Yo te doy esto y tú me das lo otro. ¿Te fijas? Otros, tú ibas yo recuerdo antes era el peregrinaje a la catedral de Hormigueros, a la iglesia de Hormigueros. No sé si usted ha ido a Hormigueros, es una iglesia que está en el tope de una loma, un templo católico que está en el tope de una loma. Tiene unas escalinatas para llegar allá arriba, que a un atleta en buen estado le da trabajo subirla. Pero déjeme decirle una cosa, la gente la subía de rodillas. De rodillas. Y los que llegaban allá arriba de rodillas, eso quería decir que Dios le iba a contestar. O sea, llegaban con las rodillas hinchadas. Todavía usted va a ciertas iglesias y usted encuentra siempre gente que se jacta. Y cuando vienen a predicar ellos se jactan y se levantan así, enseñan sus patas flacas y se ve que yo tengo rodillas de cabro. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre están de rodillas. Entonces tienen rodillas de cabro. Y yo creo que si el Señor quisiera que tuviéramos rodillas de cabro, nos hubiese hecho cabros. ¿Verdad que sí? Bueno. Pero usted lo encuentra todavía. La gente que hace sacrificios. Y usted dice, pero pastor, eso es de los tiempos de María Castaña. No, hermano, vaya a las iglesias hoy más grandes que hay en Puerto Rico. Vaya a las iglesias protestantes más grandes, esas que dicen que están en santidad y en obediencia a la palabra del Señor. Y si usted va medio pintadito con su aretito y su cosita, le mandan a estar en ayuno por lo menos una semana. Le mandan a ponerse feo o a ponerse fea para que le agrade a Dios, porque a Dios le agradan las mujeres feas. A Dios le agradan los hombres así desarrapados. A Dios le agrada ese tipo de cosas. Eso es lo que dicen ellos. Usted sabe que yo no estoy trayéndole noticias del siglo pasado. Le estoy hablando de Puerto Rico hoy. No solamente de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo entero hoy, que está bajo un sistema que está enfermo, que es arcaico, que Dios lo ha desechado porque no es bueno, que hace daño y esclaviza a las personas. Por eso es que el mundo dice, usted se metió a la religión. Ellos saben lo que están hablando. Te metiste a la religión, muchachos, te fastidiaste, ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, y saca una lista. Yo no me meto a la religión. ¿Y quién le gusta meterse a la religión? Hermano, yo no estoy en la religión. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo salí de la religión. Yo salí de la religión. La palabra religión viene de la palabrita religio, que quiere decir atar. Yo no estoy atado. A mí el Señor me desató. Gloria a Dios. Iglesia quiere decir los llamados fuera. Fuimos llamados fuera de esas ataduras. Por eso es que somos la iglesia del Dios viviente. No estamos en la religión, estamos en la iglesia, que es el cuerpo de aquellos que han sido llamados fuera. Salid de en medio de ella, dice la palabra del Señor, y no toquéis lo inmundo, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Pues aquí el Señor vino con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. Oye esto, no es que a Dios no le agraden las ofrendas, no es la ofrenda al alfolí, no, eso le agrada a Él. Lo que no le agrada es que tú vengas a negociar con Él. Sacrificios, ofrendas y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, él mismo lo había dispuesto para la ley mosaica, pero esto no es ley mosaica, esto es nuevo pacto. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Eso se practicaba antes y Dios lo toleraba antes, pero se hartó de eso. Eso es lo que está diciendo aquí. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Te cansaste. Usted lee el Salmo 55 y se entera de que Dios no le gusta la sangre de los machos cabríos y de los toros engordados, pero que lo toleró por un tiempo, en lo que venía lo perfecto, en lo que Cristo se manifestaba en carne y revelaba su voluntad para que nosotros la hiciéramos. De manera que, mira lo que dice aquí, hermano: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Tú sabes que hay gente que ayuna para agradar a Dios, hermano, y no sabe que con esa práctica están desagradando y agravando a Dios, agraviándolo.
La Biblia dice, ni lo quiero, ni me agrada. Ni quiero los sacrificios tuyos, ni me agradan tus sacrificios. No me vengas a pagar a mí por el pecado que tú hiciste. No vengas a hacer un sacrificio para negociar conmigo. No creas que me puedes pagar con un ayunito el pecado que hiciste ayer. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ni me gusta, ni me agrada, ni lo quiero, dice el Señor. ¿Qué te parece eso, hermano? Yo me pregunto si el sistema religioso de hoy lee la Biblia. Yo me pregunto si pastores, hermano, a quien yo respeto como personas, pero no como siervos de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Como personas sí los respeto, pero no como maestros, porque no saben lo que están diciendo. No se han leído la Biblia. Salen de un seminario y empiezan a recetar lo que a Dios no le agrada, lo que Dios abomina, lo que Dios rechaza. ¿Y por qué Dios lo rechaza? ¿Por qué Dios lo rechaza ahora y antes no lo rechazaba? ¿Por qué al Señor no le gustan ahora los sacrificios, los ayunos, los holocaustos, los negocitos? ¿Por qué Dios no se agrada de eso ahora y mientras tanto antes sí lo recibía? La Biblia dice, mira, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. No le agrada ahora porque Él vino para quitarlo primero, para quitar el régimen de ayunos, de sacrificios, de promesas, de hábitos y de negociaciones con Dios en base a esfuerzos humanos. Él vino a quitar eso para implantar algo nuevo fundamentado en la voluntad de Dios revelada a través de la persona de Jesucristo. Él vino para acabar con aquello viejo y para instaurar una nueva manera de tratar con su pueblo, no en base a sacrificios personales, no en base a obras humanas, sino en base a una obra que Dios se propuso hacer en la cruz del Calvario. Es como decir, ya no estamos bajo el Acta Jones, estamos bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y usted puede decir, no, porque a mí me gusta más el Acta Jones. Y yo, pues mira, pues está fuera de tiempo y de lugar. Debiste haber nacido hace 70 años. Pero naciste muy tarde, porque desde que naciste aquí estamos bajo la ley del Estado Libre Asociado. Y la otra ley ya no vale, ya no sirve. Quizá era muy buena, pero ya no vale. Ahora tenemos esta, con sus defectos, sus virtudes. Esa es la que tenemos. No tenemos otra. Y es lo mismo decir en el Evangelio, hermano. Pues antes había una ley que los ángeles le dieron a Moisés, y digo los ángeles porque eso es lo que dice la palabra, se la dieron a Moisés y surtió cierto efecto por un tiempo determinado, y que fue dada, como dice la palabra del Señor, hasta que viniese lo perfecto. Pero una vez estando presente Cristo, ya no hay necesidad para lo imperfecto, sino que ahora estamos bajo lo perfecto. No bajo el régimen muerto de la letra, sino bajo el régimen vivo del Espíritu, dice la palabra del Señor. Pues dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. Lo primero ya no es la voluntad de Dios, hermano. Lo primero ya no es el deseo de Dios. Cuando usted lo hace, la voz interior del Espíritu, si es que tiene el Espíritu, y por eso yo dudo que muchos de ellos lo tengan, pues tiene que decirle, mira, eso no me agrada, eso yo no lo recibo, eso yo no lo puedo recibir porque no me agrada. Por el contrario, me desagrada, porque los tiempos cambiaron, porque ya yo asumí forma humana, ya yo me hice carne y habité en medio de ustedes para quitar ese sistema de sacrificios y de negocitos y de cambistas y de cosas, y implantar un sistema nuevo fundamentado en mi voluntad expresada a través de Jesucristo. Quito lo primero y establezco lo último. Y dice el versículo 10. Oye, ¿cuál es la voluntad de Dios expresada? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La mayoría
de las personas que operan bajo el sistema arcaico evangélico que reina en Puerto Rico y católico también, operan bajo el principio de que si tú haces ciertas cosas tú puedes alcanzar santidad, y te predican por ahí: sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que ellos quieren decir es que si tú te recortas ya no tienes santidad, si te pintas ya no tienes santidad, si no haces estas cosas no tienes santidad, que para alcanzar santidad tú tienes que ayunar tantas veces a la semana, tú tienes que orar tantas horas al día mínimo, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, cumplir con esto, cumplir con lo otro, para alcanzar santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que ellos te dicen. Pero la Biblia te dice: mira, yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocausto, esas cosas me desagradan, yo no quiero eso. Vosotros habéis sido santificados ya, es lo que dice la palabra del Señor, mediante la ofrenda tuya, no, la ofrenda del cuerpo de te santificó o te santifica no son las obras que tú haces, eso el Señor le desagrada. Lo que te santificó ya fue el sacrificio que hizo Jesucristo una vez y para siempre. Por eso es que la Biblia habla ya en tiempo pasado. Hemos sido santificados, dice la palabra, por la sangre que se derramó una vez y para siempre. De manera que cuando alguien te dice: mira, tú tienes que buscar santidad, oye, yo no puedo buscar más santidad de la que yo tengo. El Señor me hizo todo lo santo que yo puedo llegar a ser, hermano. En el Sermón del Monte el Señor le dijo a sus discípulos: mire, usted ni siquiera puede añadir a su estatura un codo. ¿Qué está hablando aquí de que usted se va a añadir santidad? Usted no puede hacer nada. Separado de mí, nada podéis hacer. Si yo no lo hago, usted no lo puede ni tocar. Yo lo he declarado a usted santo por el sacrificio que yo hice una vez y para siempre. Fulanito tiene que buscar más santidad, fulanita tiene que santificarse más. ¿Qué es lo que tú quieres decir con eso? Pues que tiene que dejar ciertas manías. Pues mira, que deje las manías, pero eso no lo va a hacer más santo ni menos santo, eso lo va a hacer menos maniático. Es todo. Pero más santo no. Santidad es una cosa que solo el Señor puede impartir. Tú podrás de ser un descortés, podrás dejar de ser un pesado, podrás dejar de ser un antipático, podrás comenzar a ser más cortés, más educado, con más tacto, podrás desarrollar unos hábitos muy lindos de oración, de servicio a Dios, podrás conocer más la Escritura, todas esas cosas, pero eso no te hace más santo, eso te hace más culto, eso te hace más simpático, eso te hace más agradable, eso te hace más servicial, es más, eso te hace más del Señor, te hace más útil en la viña del Señor, pero no te hace más santo. ¿Tú estás entendiendo eso? Porque santidad es algo que solo Dios puede impartir, y Él ya la impartió. Él no está en el negocio de impartir santidad. Yo no te puedo llamar aquí al altar: échate para acá, que yo voy a poner mis manos sobre tu cabeza para que tú seas más santo. Lo que puede ser es que tengas las manos sucias y te ensucia el pelo, que te lo lavaste esta mañana. Pero yo no te puedo impartir santidad a ti. Pero tú sabes que esa es la costumbre. Échate para acá. Tú tienes que ir donde fulano para que te ponga las manos. Casi que te despeina, tú sabes, pero no te imparte santidad. Porque la Biblia dice que en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados. Qué bueno que somos santificados. ¿Cómo podemos santificarnos? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero ¿cuándo fue eso? ¿Es que Él se está sacrificando todos los días? No, hermano, cualquier libro de historia por ahí barata dice que hace casi 2000 años Él hizo eso. Y la Biblia dice que lo hizo una vez y para siempre. Eso quiere decir que ya no lo hace más. Con una vez que lo hizo, ya fue suficiente. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer para ser santo? Pues creer que Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Qué es ser cristiano? Es creer que lo que Él dice es la verdad. Es creer que lo que Él hizo es verdad. ¿Qué hizo Él en la cruz? Me santificó para siempre con una sola ofrenda. Gracias, Señor, porque ya soy santo, aunque la gente no me vea la orla. Gloria a Dios. ¿Tú ves?
No se puede confundir, hermano. Conocimiento de Dios más que holocaustos es lo que yo quiero, dice el Señor. Y es tú quieres tener salud mental. Tú no puedes seguir dependiendo de las obras que tú haces, que son imperfectas, que hoy las haces de buena gana y mañana de mala gana. No, es la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Oye esto, mira lo que dice aquí. Y ciertamente, y la verdad que Dios lee el futuro. Ciertamente todo cura, dice ahí todo sacerdote, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En otras palabras, no solamente están perdiendo el tiempo, me están ofendiendo a mí, dice el Señor, porque yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocausto, a mí no me agrada, no lo recibo. Y ellos se pasan todos los días haciendo lo mismo, repitiendo los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Qué mucho tiempo te tuvieron a ti engañado con ese negocio, ¿verdad, hermano? Qué mucho tiempo te tuvieron a ti. Vente para acá para que veas el sacrificio de la misa. Repiten los domingos los repiten por lo menos 7 veces en las mañanas, ¿verdad que sí, hermano? Desde las 5 de la mañana como hasta las 12 del mediodía. Los que son listos como era yo iban a la misa más corta que duraba como 20 minutos. La cuestión era ir al sacrificio, ¿verdad que sí? Ir al sacrificio de la misa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Como si mirara por ese telescopio en el futuro. Dice, mira, día tras día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se pasan sacrificando, haciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tú te imaginas, hermano, que mucha gente engañada hay en Puerto Rico y en la América Latina, y en Filipinas, y en el mundo entero. Gente que sale de la iglesia el domingo en la mañana creyendo que le perdonaron los pecados, creyendo que lo que hizo el cura allá, el sucusumucu que antes hacían en latín que nadie entendía, eso les quitaba los pecados. ¿Y qué tú me dices de los evangélicos de hoy? Cógete una semanita de ayuno para que eso te limpie los pecados. Y la gente coge la semanita de ayuno y cuando salen con una gula que se comen hasta los clavos. Y después salen con un hambre a hacer las cosas malas. Déjame decirte, muchos de los grandes pecados han sido cometidos después de grandes ayunos. Pregunta por ahí para que tú veas. ¿Por qué? Porque eso a Dios no le agrada. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, que tú lo creas y te lo apliques a ti. Y gracias, Señor, no por mis obras que son inmundas, sino por la obra perfecta que tú hiciste en la cruz del Calvario. Esa es la que me cubre, gloria a Dios. Eso es. Tú sabes, hermano, yo siempre he dicho que el evangelio es para la gente inteligente. Los monos no entienden el evangelio. Tiene que tener cabeza. Dios no nos ha llamado a ser fanáticos. No. La parábola del sembrador lo dice bien claro. La semilla que cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Y el Señor dijo, eso es semejante a aquel que recibe la palabra de Dios y no la entiende. Por eso es que en esta iglesia nuestro ministerio es de enseñanza. ¿Tú tienes dudas? No te quedes con dudas. Aclara tus dudas. Aclara tus dudas. Estudia la palabra del Señor. La compartimos tarde, mañana y al mediodía. A mí no me cansa esto porque esta es mi vida. Este es mi llamado a hacerlo. A mí no me cansa. Tú puedes llamar a casa, me puedes visitar, pues aquí en la iglesia, donde tú quieras. Y hablamos la palabra del Señor. Tú sabes. Y la compartimos hasta que tú la entiendas bien. Pero no tienes excusa para no entender. Tienes tu buen cerebro completamente desarrollado. El Padre te trajo a Cristo. Estás en la iglesia. Tú tienes la capacidad para entender. A buen entendedor, pocas palabras bastan, dicen por allá en Arroyo. Gloria a Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser declarado santo? ¿Qué usted tiene que hacer? Pues mire, creer que lo que Jesucristo hizo es la verdad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia, hermano. Cree.
creer es confiar. Es confiar que Dios no se agrada de lo que tú haces, Dios se agrada de lo que Él hizo. Y te invita a ti a creer que lo que Él hizo es suficiente. Y si tú lo crees, tú eres santo. Ay, todavía tú tienes tus dudas, no eres santona, eres santito. Tú sabes, todo lo que proviene de la duda es pecado, dice la palabra del Señor. Dios demanda, hermano, que tú le creas y punto. No que le creas a media, sino que le creas y punto. Señor, ¿qué dice tu palabra? Que tú me santificaste a mí, porque derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, y yo creo eso. ¿Eso es lo que dice tu palabra? Sí, eso es lo que dice mi palabra. ¿Tú lo crees? Oye, pero espérate, yo creo eso, pero yo creo que entonces ayúdate, que yo te ayudaré. Ah, no, pues entonces tú no eres de los míos. Tú no eres un creyente, tú eres un incrédulo. Tú tienes que convertirte. Ahora, si tú lo crees, yo creo eso. Yo creo eso porque cuantas veces me he propuesto yo hacer algo, me ha salido mal. Y yo sé que, mira, yo creo eso. Ah, pues tú eres santo, dice la palabra del Señor. Santo quiere decir separado para Dios, hermano. Separado completamente para Dios. Separado, sacado fuera, separado. Tesoro en las manos del Señor. Y Él dice que Él lo hizo, hermano. Por tanto, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Es decir, yo creo. No es así. No es tan sencillo como eso. Creer en el Señor Jesucristo es primeramente afirmar que creemos, lógicamente. Tenemos que empezar por ahí. Pues no cree aquel que dice que no cree. Hay que empezar por afirmarlo. Creer en el Señor Jesucristo es proclamarlo. Por eso es que la Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es proclamarlo. Que si confesares con tu boca, no con la mía, con la tuya, que Jesucristo es tu Señor, y crees en tu corazón, estás convencido de que Dios se lo llevó al cielo, de que estás vivo, entonces serás salvo, eres santo. O sea, creer no solamente implica un decir yo creo, sino también un proclamar con nuestra vida que creemos. Y por eso es que tú ves que casi siempre hacemos un llamado al altar. ¿Cuál es el propósito? ¿Que yo me convenza? No, que tú lo proclames. Que cumplas con lo que Dios ha establecido. Dios quiere oír tu boquita decir, yo creo en ti, Señor, aleluya. Yo sé que con tu sacrificio en la cruz, tú me limpiaste todo pecado. Yo soy tuyo, Señor, y lo soy para siempre. Dios quiere oír eso. Y tú sabes que hay gente que no lo ha hecho. En la iglesia hay gente que no lo ha hecho. Y creen que van para el cielo. Y déjame decirte, todavía no van. No se han montado en la guagua. Dice, pero pastor, si yo llevo un chorro de tiempo aquí, a mí no me importa. Tienes que montarte en la guagua. Si no te montas, no llegas. Y los elegidos también tienen que montarse en esa guagua, porque no hay otro camino. El Señor dijo, no hay otro camino al cielo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay que proclamarlo, hermano. ¿Qué más es creer en el Señor? Es vivirlo, hermano, es vivirlo. Es proclamarlo con nuestra vida. Jesús dijo una vez, por su fruto los conoceréis. Porque no da buen fruto un árbol malo, ni da mal fruto un árbol bueno. De manera que por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, por supuesto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu que mora en aquellos que son santos. Tú encuentras que los que son de Dios no están por ahí viviendo una vida dudosa, de dudosa moralidad. Son gente moral, son gente decente en sociedad, son gente que otros admiran por su rectitud, son confiables, no son volubles. Son gente que aman al Señor. Son gente que lo expresan. Son gente que no se avergüenzan del Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Son gente que viven lo que han creído, hermano. Pero que creer implica muchas cosas. No es como el papagayo decir, yo creo. No, así dice el diablo también, que cree y tiembla. No, es el que lo vive, el que verdaderamente lo ha creído. Lo está demostrando con su propia vida, hermano.
con su propia vida, no meramente con sus palabras. Es lindo que lo diga y debe decirlo, pero es su vida la que lo está demostrando día tras día, día tras día. ¿Tú ves? Esto no es superficial. Esto es una transformación que sufre aquel a quien Dios ha declarado santo. Es una transformación que engendra el mismo Espíritu del Señor cuando viene a morar entre nosotros. Él limpia la casa, le echa fuera el polvorín que hay, la confusión, todo lo echa fuera. Y empieza uno a vivir de una manera diferente, a ver las cosas de una manera distinta. Y uno dice, ¿pero qué es esto? Ay, que eres un santo. Es distinto, hermano. Calidad de vida. Es calidad humana lo que el Señor engendra en aquel a quien Él visita y declara santo. Claro que sí. O sea, el sacrificio de Cristo no es en vano. No es una pinturita que se le da a un edificio viejo. Vamos a pintarlo, que se le va la cara bonita. No. Hay que raspar. Hay que raspar. Aleluya. El Espíritu raspa bien raspadito. Y el que te raspó te pinta. Gloria al Señor. Dicen allá en Juana Díaz. Él hace la obra completa y te pinta bien. De manera que no tengas, como le llaman a eso, qué sé yo cómo le llaman, que después sale así la pintura vieja para afuera. No sale. No sale porque está bien raspadito y bien pintadito. Pues ciertamente todo sacerdote por ahí está día tras día ministrando y engañando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, óyelo, nunca pueden quitar los pecados. Pero en contraste con eso, dice el Evangelio, Cristo Jesús, habiendo ofrecido una vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? Tú no habías nacido todavía y ya Jesús había pagado por tus pecados. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! ¿Te enseñaron eso? Claro que no te lo enseñaron, porque para manipularte no te lo pueden enseñar. Sacarte tu chavito, no te pueden enseñar eso. Te tienen que hacer sentir culpable siempre. Para que venga a la iglesia porque te sientes culpable. Para que vengas a Cristo porque te sientes mal. Para que prendas velitas y mandes promesas y pagues ofrendas y que sé yo qué. Que te sientas mal y lo hagas por eso. Pero el Señor dice, no, si no quiero que te sientas mal. Yo no te llamé para manipularte. Te llamé para libertarte. Él es el libertador de Sión. Aleluya. Él, una vez y para siempre, hizo el sacrificio que quitó para siempre el pecado de aquellos que son suyos. No dejes que nadie te manipule diciéndote que tú estás en pecado. Porque el que lo dice, hermano mío, está negando lo que Jesús hizo una vez y para siempre. Tú podrás estar haciendo cositas que no agradan a Dios. ¿Ve? Y el que, hermano, se da un martillazo en un dedo, se le pone el dedo así de grande y hasta puede perder la uña. ¿Te fijas? Eso no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ley del reino. Fíjate. Tú te portas mal y siembras para corrupción y para tu carne, pues de tu carne vas a cosechar corrupción. ¿Qué tú esperas? Que si siembras zarza vas a cosechar aceituna. Te equivocaste. Tienes que sembrar aceitunas si quieres cosechar aceitunas. De manera que no es libertinaje, no es cuestión de que ahora podemos hacer y ya no somos pecadores. No. Llamamos pecado a las cosas que la gente hace que están en contra de la voluntad de Dios. Y cada vez que tú haces algo en contra de la voluntad de Dios, tú recibes la justa retribución por lo que haces. Y por eso es que tú ves un montón de cristianos que están sufriendo cosas que no deberían sufrir, que no fueron hechas para ellos, sino para los impíos que no creen. Pero como ellos se comportan como impíos, pues que van a cosechar lo mismo que los demás cosechan. Porque Dios no hace acepción de personas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero lo que estamos diciendo es que pecado no. Mal comportamiento sí, disciplina también, cantazos sí, muertes prematuras también.
Sufrimientos horribles, sí, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo que no tiene ninguna simpatía por ti, porque tú no te comportas como un hijito suyo. Pero pecado, no, hermano, son palabras mayores, porque la Biblia dice que el pecado lo quitó Él ya en la cruz del Calvario una vez y para siempre. O sea, hay que corregir nuestro vocabulario, ¿entiendes? O sea, no es solo cuestión de semántica, es algo muy práctico en la vida. Déjame decirte una cosa, hay cosas y situaciones que son peores que la misma muerte, hermano. Una de las cosas que yo más le pido al Señor, y yo sé que Él me ha oído: Señor, mira, que yo no tenga que estar anclado a una cama ahí viejito y creándole problemas a toda mi familia, y que todo el mundo tenga que, y yo muriéndome en un asilo o tirado allá en la cama, en casa, y sin ver a nadie, y pudriéndome poco a poco. Señor, yo no quiero eso. Yo quiero morir de un cantazo, como se le corta el rabo a un perro, mira, así, ¡tac!, y se le cortó y se acabó. Yo quiero irme así. ¿Tú no has visto que al perro se le corta el rabo poquito a poquito? ¿No? Un cantazo. Así que yo quiero morir también. Una petición que yo le tengo al Señor. Cuando era más joven en el evangelio le dije: Señor, antes de que me pierda, me talas. Eso quiere decir que me corta bajito. Como tú has visto una tala, una asada así que la pasan raspando así de la tierra, así, antes de que yo me vea que tú crees que yo me puedo perder, busca tu asada llena de ¡guau!, y de raíz me lleva. Pero no me permitas a mí entrar en una condición ahí de amargura y que yo empiece a blasfemar hasta el nombre de Dios del día en que nací, como Job. No, yo no quiero eso. Yo quiero que tú me lleves. Yo tengo esa oracioncita allí puesta sobre el tapete de Dios, hermano. Y eso, tú sabes, de vez en cuando se la repito por si acaso. No que yo no crea en Él, es que no creo en mí. Pero es así, hermano. ¿Pecado? No hay problema con el pecado. Con eso trató el Señor. Es más, la Biblia dice claramente, hermano, de una manera terminante, que cuando el Señor venga otra vez, no va a venir a perdonarle pecados ni a lavar pecados de nadie. Él no viene a bregar con la cuestión del pecado. Viene por segunda vez sin relación con el pecado, dice Hebreos, para buscar y salvar a aquellos que le esperan. ¿Y por qué? Pues porque con el pecado Él ya bregó la primera vez que Él vino. Él ya solucionó ese problema. En la cruz del Calvario su misión fue terminar, quitar el pecado de la tierra en un día, dice la palabra del Señor, y lo consiguió allí, con un solo sacrificio, dice la Escritura. De manera que tú podrás acusar a tu hermanito de estarse portando mal y de hacer cosas de impíos y de hacer cosas, pero no le digas que sabes. Si es un hermanito tuyo, no hables palabras que no están de acuerdo al pacto, porque el pecado de ese lo llevó el Señor en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Él será digno de azote y que le metan 4 cantazos y que caiga en las manos de un Dios vivo. Si os digo una cosa, hermano, yo conozco cristianos que es como los paños de malva, dicen allá en Juanadía, uno quitado y otro puesto. Las pruebas y la instrucción ahí, y nunca salen, hermano, nunca sacan los pies del plato, como dicen, nunca. ¿Y quién es? ¿El diablo que está enroscado encima de ellos? No, es la mano del Señor que no se aparta de sobre ellos ni de día ni de noche. ¿Sabes? Es así. Porque el Señor a quien ama castiga, disciplina, como el Padre a su Hijo a quien ama. Él está comprometido a llevarte al cielo, y aunque te tenga que arrastrar por las orejas, te va a llevar al cielo. Pero duro es que le den las orejas a uno. Eso duele. Eso duele. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice que se ha sentado a la diestra de Dios. Que sí, que ya Él no está siendo crucificado, ya Él no está derramando sangre. ¿Por qué? Porque ya la derramó una vez y para siempre. Ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando, como dice la Escritura, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjate que esto es contrario a lo que te enseña. Vente para acá, para que el Señor te lave. Señor, lava los pecados. Y aquí viene la bandera a lavar pecados. El Señor ya no está en eso, hermano. Él lo hizo una vez y para siempre, y ya no está lavándole pecados a nadie. Mira, déjame decirte una cosa. Te voy a asustar. A quien Dios no le haya lavado los pecados ya, olvídate, no se los va a lavar.
¿qué usted está diciendo? Pues eso. Porque yo me amparo ahí que dice que él ya no está lavando pecados, él los lavó una vez. Pero pastor, los que no se han convertido, no te preocupes. Ellos no habrán dado el paso de fe. Ellos no habrán pronunciado con su boca que Jesucristo es el Señor. Pero la Biblia dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Que aunque todavía no lo hayan hecho, pero lo van a hacer. Eso es lo que dice la palabra. Lo van a hacer porque para eso fueron escogidos, fueron llamados, sus nombres están escritos desde antes del fundamento del mundo en el libro de la vida del Cordero de Dios. Ahí está. Y cuando le llegue el tiempo, lo harán y sus pecados ya habrán sido lavados. En otras palabras, en la contabilidad del cielo ya se introdujo un entry en los assets. ¿Verdad que sí? Posito sabe mucho de eso. Ya se introdujo ese entry en los assets. Sus pecados le fueron lavados. Pero papá Dios, si él todavía no ha nacido, no te preocupes, ya nacerá en su tiempo. Y cuando nazca, va a venir un pastorcito, un 2x4 allá de Juana Díaz, y le va a predicar el evangelio, y van a recibir a Cristo, y van a confesar con su boca, y entonces será efectivo. Pero ya está puesto aquí. Así como trabaja Dios, hermano. Mira, Dios no está remendando. Dios no es ojalatero. Es un roto, aquí voy yo a remendar. No, Dios no obra así. Dios sabía que ibas a tener un roto y ya tiene el parcho en el cielo preparado. Él no está buscando la tuerca que se perdió a ver si cuadra con tu tornillo. No, Él la tiene ya predestinada. Él sabe la rosca que tú tienes y cuando te mete la tuerca y se acabó el problema. Eso es así. Dios no está remendando, Dios no está buscando, ¡ay, se me olvidó esto! No, Dios no obra así, hermano. Tú te imaginas a Dios edificando un edificio y cuando llegue arriba al piso número 100, darse cuenta que la zapata no va a aguantar más de 90 pisos. ¡Ay, toca volver para atrás a remendar la zapata! Too late. No, esa zapata había que diseñarla bien. Cualquier maestro de obra mediocre por ahí, cuando va a hacer un edificio de 4 pisos, te diseña una zapata para que aguante 10. ¿Y tú crees que el Señor no hace eso mejor? ¿Tú crees que el Señor está dependiendo de las cosas que sucedan aquí? Bueno, porque si Él, porque si no, porque... No. Él lo diseñó todo. Él es el gran arquitecto del universo, así dicen los masones, pero no creen en Él. Es el gran arquitecto del universo. El que todo lo hace bien. Y lo hace con antelación. Lo planifica. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dijo una vez Pablo. Como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Tú crees que él no había calculado? Claro que sí que había calculado. El perito arquitecto calcula todo lo que necesita. En un plano bien hecho, hermano, hasta los tornillos y las tuercas y las roscas y el pitch de los tornillos, todo eso está diseñado. Aquí no hay lugar para chance. Dios no juega topos. Dios diseña. La nueva Jerusalén que descenderá del cielo, dice la Escritura que ya tiene las medidas exactas, hermano. Tantos codos de ancho, tantos codos de largo. Papá Dios, y si no cabemos. Todo está diseñado, hermano. Tú eres un eslabón en esa cadena. Aleluya. Alabado sea el Señor. Somos parte de un plan perfecto, gloria al Señor. En el plano de Dios tú estabas allí. Alabado sea su nombre. Especificado. Todo estaba allí. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y eso lo escribió David, que no conocía la gracia que nosotros conocemos ahora. Imagínate tú. Concluimos con el versículo 14. Porque con una sola ofrenda. ¿Con cuál ofrenda? Pues con la ofrenda de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Con una sola ofrenda hizo, ¿quién hizo? Jesús. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados?
los que fueron santificados en la voluntad del Señor mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahora el Señor dice, no solamente son santificados, sino que también son perfectos. Padre amado, Señor, pero yo noto en mí que todavía yo medio cojo. Pero Él dice que somos perfectos. ¿A quién tú le vas a creer? Oye esto, ser cristiano es creerle a Dios. No lo que tus ojitos te digan. No lo que, mira. Y cuando vas por la carretera y ves un espejismo y ves agua por allá a lo lejos, eso es agua, yo te aviso. Tírate al charco para que tú veas qué duro te da. No es agua nada. Tus ojitos te dicen que es agua, pero no es agua nada. La gente que busca los arcoíris, vete buscando a ver dónde que sale el arcoíris, te pierdes caminando y nunca llegas donde empieza el arcoíris, pero tus ojitos te dicen, créete, síguele creyendo a tus ojitos. Mete la mano en un galón de agua con hielo, te pone bien frita y después ponla encima de una hornilla caliente. No vas a sentir el calor, tus sentidos te dicen que está frío, déjala ahí un ratito para que tú veas. Nos engañan nuestros sentidos. Pero Dios dice, son santos y son perfectos. ¡Ah! ¡Padre! Lo malo de esto es que tú vienes aquí y lo crees, pero viene un evangélico de esos que por allá, que están todos desajaigados, que si iba a decir una palabra, un disparate de esos Juanadín. Y entonces tú vienes y le crees a él, mire qué historia. Pero ¿por qué no le crees a Dios? ¿Por qué no creerle a Dios? Que vino del cielo, se hizo carne y dice, aquí voy yo a derramar mi sangre. De ahora en adelante, santo todo aquel que crea esto. Y entonces más tarde dice, y no solamente santos, perfectos también. Perfectos con una sola ofrenda. Y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Es una perfección que no se acaba. Es una perfección que no se daña. Es una perfección que no se nubla. Es una perfección que no le da moho, que no se pone vieja. Es una perfección para siempre. El Señor es sí y amén para siempre. Las cosas que Él hace para siempre. Su misericordia para siempre. Su amor desde el siglo y hasta el siglo. Aleluya. Este es el mensaje del nuevo pacto. ¿Tú lo crees? Pastor, eso está difícil de creer. Bueno, mira a ver qué tú vas a hacer. Yo lo creí hace rato y me siento lo más bien. Jesucristo lo hizo mejor, hermano, porque Él es Dios. Él no comete errores. O sea, Él vino del cielo, se hizo carne, tomó el examen, sufrió lo indecible, lo castigaron, lo escupieron y lo maltrataron, pero sacó A en el examen. Entonces, gracia, hermano, es que Él cogió su examen, le borró su nombre y en lugar de decir Jesucristo le puso Jamón Tristani. Cambió el nombre. Eso es gracia. Tú te colgaste, Él sacó A y entonces cambió, te lo puso a ti, te lo adjudicó a ti. Eso es gracia. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto ni siquiera de vosotros, no es que tú estudiaste, no, es que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tú sacaste perfecto, pero que yo saqué perfecto. ¿Cómo es posible? Yo sé que yo me colgué. No, pero es que Él dice que Él te adjudicó su perfecto, te lo adjudicó a ti. Entonces tú eres perfecto para siempre. Y eso es gracia, hermano. Por eso es que los que somos perfectos venimos aquí a alabarle, que es otro de los puntales de la vida cristiana. Venimos a alabar. ¿Por qué hay que alabar a Dios? ¿Tú sabes por qué hay que alabar a Dios? Porque yo me colgué, tenía una llave de perro y Él me puso una A. Por eso mismo. Por eso es que yo lo alabo. Porque ahí me dieron mexicana en el colegio y vino el pai y me borró la mexicana y me dio una A. Gloria al Señor. Yo no me la gané, yo no estudié, yo no la merecía. Él me la dio. Pues vamos a alabarle. Aleluya. Todos los días, mañana, tarde, mañana y al mediodía. Porque yo no lo merecía y Él me lo regaló. Eso es gracia. Por eso yo le alabo. Y Él vive en la alabanza de su pueblo. Que su pueblo sabe que ni reintegro sacó y el Señor le dio el premio mayor. La gente juega lotería por ahí, pero los cristianos se sacaron el premio mayor hace rato.
Porque con los millones la gente se va al infierno y nosotros sin ellos vamos al cielo. ¿Qué te parece? Vamos a estar de pie, hermano. Démosle gracias al Señor.